Si tienes o quieres un proyector LCD, estás expuesto a esta falla sí o sí. Así que quédate en este video para que veas cómo se previene. No importa la marca, ni el prestigio, ni el costo. Si tu proyector es de tecnología LCD, también te puede pasar esto. Precisamente porque integra una pantalla LCD y estas necesitan de un filtro polarizador que va muy cerca al LED de potencia, que lo calienta mucho. En realidad estos filtros están diseñados para soportar mucho calor, pero si un ventilador interno se malogra, pierde eficiencia o se obstruye el disipador, el calor se dispara y no se disipa, acumulándose poco a poco en este filtro de cristal. Pero dejemos la charla y veamos en acción esta falla y cómo se repara en uno de los proyectores más populares de Wambo, el T6 Max. Vamos al video. Para entrar en contexto, les comento que el T6 Max es uno de los proyectores más vendidos de la marca Wambo. Hace más de un año le hice una review en mi canal y me dejó conforme por su precio y prestaciones. Posee una buena potencia de sonido, imágenes Full HD de buena calidad e incluso lo proyecté sobre mis dos pantallas, la blanca y la gris, para ver la diferencia en cuanto a contraste, brillo y nitidez. Pero ¿qué pasa cuando un proyector no recibe mucho cariño? Esta es una de las fallas más comunes de todo proyector LCD. Y digo todo porque a cualquiera que tenga un proyector LCD le puede pasar. Esta horrible mancha marrón que ven en la proyección es una quemadura por temperatura y en este caso ocupa más del 80% de la pantalla, haciendo que se vea así. Horrible, ¿cierto? Si ya en imágenes bien iluminadas la mancha oscurece la pantalla y se ve así de tenue, imagínense en imágenes con poca luz, pues prácticamente no se ve nada, haciendo inservible este proyector. Pero no solo es eso, sino que no se puede usar el autoenfoque y las imágenes lucen desenfocadas, ya que el sistema de enfoque usa la cámara para medir las imágenes, pero estas imágenes no se pueden medir con precisión por esta horrible mancha. Así que este es un excelente desafío del que me tengo que ocupar. Este Wambo T6 Max es un bonito proyector. Más adelante reflexionaré si son buenos o malos, pero debido a esa fea mancha no se puede aprovechar y realmente da pena haber invertido tanto para tenerlo guardado y no poder usarlo, ¿verdad? Pero no todo está perdido, amigos, para todo hay solución en la vida. Lo bueno que al menos se enciende, muestra imágenes y se puede manipular desde el control remoto. Eso es una gran ventaja. Lo otro, y hay que investigar qué sucede más adentro, aunque tengo una ligera sospecha. Así que es hora de ponernos en modo técnico y ver qué pasa aquí. Pero no te recomiendo que lo hagas tú porque es un trabajo muy delicado y podrías echar a perder por completo tu proyector. Ya si lo quieres hacer tú, será bajo tu propia cuenta y riesgo. Para empezar, este proyector no me pertenece. Lo cierto es que un suscriptor de Cajamarca, después de pedírmelo muchas veces, me logró convencer de que se lo arreglara y me lo envió. Normalmente no la hago de técnico, pero como tengo los conocimientos de electrónica por mi carrera, a veces me animo. El proyector se ve bien y físicamente está prácticamente nuevo, así que de una vez me dispuse a desarmarlo. Repito, si bien este proyector no es tan complejo de desarmar, tampoco es que sea facilito, ¿eh? Si eres valiente, tienes conocimientos y eres delicado para manipular las cosas, puedes seguir mis pasos. Pero si no, mejor ni te arriesgues porque con solo tocar la tarjeta la podrías malograr con la electricidad estática de tu cuerpo o rompiendo uno de los conectores flex que son bien delicados. Por fin ya tengo abierto el proyector y ahora voy a desconectar el sensor infrarrojo del control remoto y la pequeña cámara de autoenfoque. Y así finalmente ya puedo sacar el bloque principal del proyector. Evidentemente está bastante impregnado de polvo y este es uno de los primeros indicios de esta falla, ya que el polvo pegado en las hélices del ventilador lo hace menos eficiente extrayendo aire caliente. Pero además, el mismo disipador de aluminio está tapado con pelusas, polvo y suciedad, y esto tampoco lo ha dejado refrigerar bien. Bueno, una vez detectado el problema, hay que ir mucho más allá para solucionarlo. Lo digo porque este proyector tiene una construcción un poco complicada, ya que la tarjeta principal está encima de la tapa que tengo que abrir para poder acceder a la óptica interna. Por lo tanto, tengo que sacar todos los conectores Molex, todos los cables, los sensores y las antenas que conectan a la tarjeta principal. Y recién hecho esto, puedo sacar los tornillos de la caja superior que protegen la óptica y la lente. Y finalmente puedo acceder al interior de la parte más delicada del proyector.
Observen que dentro hay otro ventilador para refrigerar la pantalla LCD y el LED de potencia. Esto es característico en proyectores gama media, pero no tanto en proyectores baratos. En la parte superior está el espejo difractor, que lo único que hace es cambiar en 90 grados el ángulo de proyección. Y esta es la lupa correctora de salida. He conectado todo para hacer una prueba en caliente y detectar al verdadero causante del problema, porque bien podría ser el cristal polarizador, pero también podría ser una quemadura en el propio display LCD. Primero me cercioraré que ambos ventiladores estén funcionando, y efectivamente así es, por lo tanto hay ventilación. Al sacar la lupa correctora pueden ver que el display funciona bien, pero aparentemente tiene una gran mancha marrón, pero aún se puede navegar en él con relativa fluidez. Si retiro el display LCD y le doy vuelta, pueden ver que la parte que siempre está en contacto con la luz del LED es la que ha sufrido el impacto del calor. Por suerte, el display LCD llega en esta especie de cartucho, y aquí me di con la grata sorpresa que este cartucho también integra el cristal polarizador independiente, o sea, no forma parte del display LCD. Este cristal tiene dos caras, una de ellas parece un espejo y es la que va enfrentada con el fuerte calor del LED, y aquí se ve el desgaste. Y la otra cara es más translúcida y es hacia donde se transfiere el calor, ya que aquí se ve con más detalle el efecto quemado. Interesante, ¿verdad? Amigo, si estás encontrando valor en este video y estás aprendiendo algo nuevo, por favor regálame tu like y suscríbete. No cualquiera se anima a hacer este tipo de reparaciones y mostrarlas con tanto detalle, pero yo las hago con mucho entusiasmo para ustedes. Llegó el cristal polarizador original del Wambo T6 Max para el señor Oscar Javier, o sea para mí. Y lo conseguí directamente con el servicio postventa de Wambo, donde encontrarás este cristal para todos los modelos de sus proyectores, y creo que este servicio no te lo brinda cualquier marca. Está perfectamente embalado, con unas instrucciones y sobre esta placa de madera para que no se doble ni se quiebre. Aquí lo ven, aparentemente es el mismo. Igual que el cristal quemado, tiene un lado que parece espejo y el otro lado es más oscuro y difuso. Si lo pongo al lado del cristal quemado, calzan perfectamente, tanto de alto como de ancho. Ya que es un repuesto del propio servicio postventa de Wambo, no podría ser diferente. El cristal viene protegido por dos películas plásticas para no ensuciarlo ni dejar huellas. Así que ya lo instalaré, claro, teniendo en cuenta que el lado espejo va hacia afuera. Ahora ya puedo retirar la segunda lámina de protección plástica. Finalmente pondré la tapa del cartucho y así ya pude cambiar el filtro polarizador a este Wambo T6 Max y humildemente creo que quedó perfecto. Ahora voy a regresar toda la óptica a su lugar, empezando con el cartucho del display LCD, seguido de la lupa correctora y luego el espejo difractor de 90 grados. Pero ya que tengo el proyector abierto, prometí a su dueño que iba a retirar la lente, así que aprovecharé a limpiarla tanto por fuera como por dentro, ya que durante la prueba inicial se veían múltiples motas de polvo pegadas. Y ahora con la luz de una linterna puedo verificar que esas motas no estén más ahí. Volveré a colocar la lente y verificaré que engrane y se desplace con facilidad. Ahora sí, ya puedo instalar el turboventilador para poner la tapa y cerrar por completo la óptica sellada de este proyector. Hice mi mayor esfuerzo por dejar el interior lo más limpio posible para que el dueño quede más que agradecido. Ojo, este cristal polarizador es original y me lo proporcionó el servicio postventa de Wambo. Subiré el enlace del cristal polarizador original en la descripción, pero espero que para la fecha de publicación de este video ya tenga el link de compra. De todas maneras, date una vueltita por la descripción si estás interesado. Hay que tener en cuenta que el cristal polarizador depende del proyector. Hay diferentes tamaños para diferentes modelos de proyector. Incluso los hay con diferentes ángulos de polarización. Por eso no es solo comprar y poner. Una cosa más que haré es hacerle limpieza y mantenimiento. Y estoy seguro que esto lo hace menos del 1% a sus proyectores. Ahora ya conocen las consecuencias de no hacerlo al menos una vez cada 3 años. Mi amigo no se podrá quejar porque se lo he dejado bastante genial. Mucho mejor que cómo llegó. Ojo, esta falla no es propia de los proyectores Wambo ni solo le sucede a esta marca. Empecé el video diciendo que a cualquier proyector de tecnología LCD le puede suceder. Y esto es así porque los proyectores LCD usan un cristal polarizador de entrada que va antes del display LCD y soporta todo el calor del LED.
Y si no hay buena ventilación o hay demasiada suciedad, a cualquier proyector de cualquier marca se le podría quemar el filtro. Y tengo que resaltar que los proyectores Wambo no solo son reparables, sino que hasta pueden proveerte los repuestos, lo cual es muy bueno de su parte. No soy un defensor de la marca Wambo, pero tampoco puedo decir que por esa horrible mancha marrón todos los proyectores Wambo son malos, porque esto le puede pasar a cualquier proyector de tecnología LCD, no DLP, y esto debido a su propio sistema de construcción. Al contrario, Wambo me ha demostrado una buena construcción y con la ventaja de tener un segundo ventilador integrado y de incorporar un cristal polarizador independiente y no adherido a la pantalla LCD, lo cual hace al T6 Max muy reparable frente a fallas como esta con solo reemplazar ese cristal. Sin embargo, en un proyector barato no tendrás un cristal polarizador independiente fácil de cambiar, ya que este llega pegado a la pantalla LCD y reemplazarlo es todo un proceso complejo, delicado y con el riesgo de dañar la pantalla LCD. Sin mencionar lo complicado que es conseguir una mica polarizadora con adhesivo tipo calcamonía. Ya tengo este Wambo T6 Max reparado. Y ahora toca probarlo para ver qué tan bien funcionó la reparación. Genial, le hemos dado una segunda vida a este buen proyector y su dueño va a estar muy contento. Incluso ahora hasta el autoenfoque funciona bien. Según se ve, sigue fluido en cuanto a su funcionamiento y las imágenes se siguen viendo bastante bien aún a media luz, aunque para este proyector se recomienda ver con la luz apagada. El problema del filtro polarizador quemado es natural en los proyectores LCD, pero no así en los proyectores DLP. Eso no significa que estos últimos no fallen, ya que estos tienen sus propias fallas como el problema de los puntos blancos que es debido a la caída de los microespejos del chip DMD. Además, el hecho de cambiar el filtro polarizador tampoco garantiza que no se volverá a quemar. Eso depende de varios factores como el tiempo de uso, la contaminación de polvo en el ambiente, la temperatura ambiental, la ventilación, la falta de mantenimiento, etc. Pero todos estos factores se relacionan directamente con el calor acumulado y por eso en un video anterior propuse la instalación de un cooler externo que podría ayudar con esto para extender un poco más la vida de nuestro querido proyector. Lo importante es que este Wambo T6 Max ha quedado bien reparado. Obviamente cobré por mi trabajo, pero también puedes ver que fui bien detallista haciéndolo, así que si tienes un problema parecido, quizás podríamos conversarlo. Ojo, siempre y cuando tenga tiempo y que además la falla sea conocida, ya que fallas muy complejas quizás no tengan solución. Al final, yo también aprendí mucho y me alegra ver que este Wambo T6 Max ha recuperado el brillo de años pasados. Lo dejé como nuevo. Y digo como nuevo porque no solo le cambié el cristal polarizador, sino que le hice mantenimiento y hasta le limpié la lente por dentro. Así que tiene para unos añitos más de uso. Hasta que requiere otro mantenimiento, claro. Como decía mi abuelo, todo tiene solución en la vida y en las manos de un ingeniero electrónico con mucha más razón. Por eso suscríbete a mi canal porque aquí hago contenido de valor. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.